Desde Punto Astral nos encontramos hoy con Laura en Menorca, España. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo te presentarías brevemente? mi nombre es Laura y hay una frase que define mi manera de pensar, que es una frase que utilizo mucho en el día a día, porque me dedico al mundo terapéutico y al mundo del arte. Y esa frase es que la sincronicidad de todo lo que nos acontece tiene un sentido. Y cuando aprendemos a ver ese sentido, eso es creativo y nos acerca a la magia. Gracias por la oportunidad de este momento. ¿Cuál es tu servicio en el planeta? Es decir, ese propósito que nace naturalmente en ti y que compartes con el mundo. Em, en lo personal, diría que ese sentido que me mueve es la necesidad de crecimiento, un crecimiento a nivel evolutivo. Desde niña considero que he sido muy sensible a hacerme preguntas que quizás no podía contestar, como ¿de dónde vengo? ¿Quién soy realmente? ¿A dónde voy? Y, y esas preguntas tuvieron una respuesta mediante la poesía. Me gustaba escribir y reflexionar sobre, no sé, quizás una parte filosófica conmigo misma. Y, y la intención de esa comunicación interna era en busca de sentirme cada vez mejor. Por eso creo que es un crecimiento evolutivo lo que no puedo dejar de hacer. Es como si mi mente tuviera hambre de conocimiento y mi alma hambre de hacerlo bien. Y en lo social, el acompañamiento terapéutico me ayuda a acompañar a personas para que puedan tomar conciencia de sus propias historias, porque la vida es bonita, pero duele. Y es necesario poder revisar esas historias que todos tenemos para poder darles un sentido, poder mejorarlas en un camino de bienestar, porque al final creo que todas las personas queremos estar mejor. ¿Cuál es tu formación y especialidades? Mi formación comenzó con Bellas Artes. Me licencié en Bellas Artes porque ese camino evolutivo en busca de esa paz interna me la daba el arte. Pero la vida me llevó a conocer el mundo de la ayurveda, el mundo de la naturopatía. Siempre fui muy inquieta con todo ese mundo y, y empecé a estudiar y a formarme en biomagnetismo médico, después en descodificación biológica, porque conocí las 5 leyes biológicas y, y me resonaron muchísimo. Después en hipnosis clínica, porque el subconsciente y, y la liberación emocional despertaron en mí algo todavía más profundo, hasta que finalmente llegué a formarme en arteterapia. Hice un máster en arteterapia para, como una manera de completar ese recorrido que empezó con Bellas Artes, fue recorriendo las diferentes áreas terapéuticas hasta fusionarlo con el arte. Y de alguna manera, em, la manera en la que acompaño terapéuticamente es una fusión coherente de todas ellas. Sí que puedo hacer una sesión únicamente de biomagnetismo médico o puedo hacer una sesión de hipnosis o descodificación, pero la integración de todas ellas para mí tiene una fuerza que, que sostiene todo el proceso. Las 5 leyes biológicas del doctor Hammer es un principio biológico para mí muy importante y es la base con la que aplico también los imanes o con las que procedo a hacer una hipnosis clínica. Brevemente diría que las 5 leyes biológicas, para quien no las conoce, es un nuevo paradigma de la salud en el que la enfermedad en sí misma no es algo erróneo que el cuerpo se equivoca, sino tiene un sentido. Por eso, cuando empezábamos a hablar, decía que la sincronicidad de lo que nos acontece, la primera ley biológica comienza diciendo que antes de la aparición de un síntoma
todas las personas han vivido un conflicto biológico en el 100% de los casos. Y un conflicto biológico es una situación que se ha vivido de manera inesperada, que ha comprometido el sistema nervioso porque se ha vivido de una manera muy intensa, se ha vivido en soledad y no se ha podido expresar porque no se tenía una solución. Por lo tanto, esa necesidad descubierta que queda en la persona, lo que conocemos como eventos traumáticos en la infancia, no nos permiten de alguna manera ser felices en el presente. Por lo tanto, el acompañamiento terapéutico es desde esa coherencia, no es erradicar el síntoma, sino entenderlo, porque cuando entendemos el síntoma, entendemos qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, podemos, podemos cambiarlo, podemos sanarlo. ¿En qué crees? Cuéntanos algo sobre tus valores, convicciones o visiones sobre la vida, la energía, el arte, la humanidad. Creo que creamos la realidad con el pensamiento. Esa frase que todos hemos escuchado de la energía sigue al pensamiento, creo que es cierta. Creo en la física cuántica, en que el observador determina la realidad. Pienso que el poder de la mente es, es grande. Pienso que es más grande de lo que creemos. La imaginación y con ello la creatividad tiene la capacidad de generar una imagen en el pensamiento que de alguna manera es una proyección en un determinado tiempo. Entonces creo que si aprendemos a dirigir el pensamiento, y para eso es súper importante sentir las emociones y, y entenderlas, no ser la marioneta de la mente, sino que la mente esté al servicio propio. Creo que si hacemos ese ejercicio de, de aprender a pensar, podemos cambiar la vida que tenemos. Y si cambiamos cada una la vida que tenemos para ser más, más felices o tener esa paz interior, creo que podemos cambiar el mundo. Creo que somos capaces. Indícanos algún momento bisagra, alguna etapa o experiencia de tu vida que te marcó profundamente. Bien, antes contaba que ese recorrido, ¿no? Del arte, cómo empecé a llegar al mundo de la terapia para luego fusionar la arteterapia, fue porque tuve un momento importante en mi vida, que fue el embarazo de mi segunda hija. Fue un momento, fue un momento difícil. Fue un embarazo de alto riesgo, estuve ingresada con 7 meses de embarazo porque mis pulmones se cerraron. Y, y cuando terminó toda esta circunstancia y las consecuencias de este momento, decidí aprender qué había pasado. La medicina convencional no tenía una explicación para lo que me sucedía, pero la situación emocional que yo vivía para mí sí que tenía un sentido. Y cuando comencé este camino del biomagnetismo, la descodificación biológica, hipnosis, de alguna manera pude darme cuenta de que mi historia podía ser sanada y la sané y decidí que es- todas estas herramientas podían servir también a los demás. Ese fue mi momento bisagra. ¿Cuáles son tus áreas de enfoque y proyectos actuales? Mi enfoque en el presente es darle continuidad a lo que vengo haciendo, que son sesiones terapéuticas de manera online, como es la descodificación biológica con la fusión de la hipnosis clínica, y de manera presencial las sesiones individuales en el espacio Cuerpo y Mente aquí en Menorca y las sesiones grupales que hago también de arte terapia. En el ámbito terapéutico este sería mi enfoque y mi proyecto actual en el que actualmente estoy empezando a dar a conocer se llama Éter. Es mi itinerario artístico recopilado tanto a nivel de pinturas como de narrativa poética en forma de oráculo, porque decidí hacerlo en forma de oráculo y no de libro, porque creo
que era la manera en la que podía reflejar esa sincronización, esa magia de que todo lo que nos acontece tiene un sentido. Son 72 cartas que por un lado contienen una imagen, comienza con éter como ese espacio, ese lienzo donde podemos proyectar la energía y generar la realidad, y acaba con libertad, que de alguna manera es abandonar el cuerpo en el que habitamos. Voy a sacar una carta por este momento. Uy, mira, cayó sola. Vamos a aceptarla. Se llama vida y dice: matemática cósmica, cuántica creación de almas, leyes y leyendas alborotadas, enredadas, ni azares ni casuales, intencionales, percepción de la simple percepción de la perspectiva, complicada ya por forma, no enmascara, similitud de toda obra creada, a imagen y semejanza, amorosa e infinita voluntad, la vida de la vida. Es un fragmento de una obra más grande. No sé si conocen el símbolo, es el símbolo pi. Dicen que es el símbolo que refleja la ecuación de la vida. Por eso escogí este fragmento para hacer una carta que reflejara esa matemática cósmica. Cuando decidí hacer este proyecto también fue porque soy un amante del tarot, de los arquetipos arquetípicos, o sea, los arcanos arquetípicos. Y, y para mí era como mi mi propio juego. Y, y a día de hoy el proyecto en el que estoy también es estoy pintando los arquetipos, los arcanos mayores. Ya hasta ahora tengo el loco y el mundo como ese paréntesis en el que todos los arquetipos pueden coexistir. De alguna manera, ese es otro tema, pero de alguna manera es darle continuidad a ese crecimiento evolutivo. Muchas gracias. Y Gracias. para cerrar, ¿nos podrías decir dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Contacto? He sido muy reacia a todo el tema de las redes sociales y en mi camino evolutivo lo he dejado para el final. Y recientemente abrí 2 perfiles de Instagram con nombres muy parecidos. Para hacerlo fácil, es el Aura Bes, tal como suena, es la parte artística, y el Aura BS es la parte terapéutica. Pero como están como enlazadas, se pueden consultar mutuamente. Y recientemente, bueno, en poquito tiempo, aparecerá también ahí el link a la página web donde estará toda la parte artística y podemos ver también esos arquetipos de los que venía hablando más adelante. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.